Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Grupo de Estudios Arquímedes, les hablo el profesor César. Vamos a desarrollar en este video la actividad número 2 de la experiencia 7, quinto grado de secundaria. Analizamos e interpretamos datos sobre el peso de un grupo de personas a partir de las medidas de localización. Muy bien, entonces medidas de localización en esta actividad ya habíamos hablado sobre el tema en la actividad anterior, así que esta sería la segunda parte. Situación: el aula de quinto grado A de secundaria, después de encuestar en un evento desarrollado en su institución educativa por motivos de su aniversario, elaboran el siguiente gráfico que representa el peso en kilogramos de los padres de familia y apoderados que asisten al teatro escolar presentado por los estudiantes de quinto grado de la institución educativa Los Faiques del centro poblado de Quishuani. Según el gráfico determina debajo de qué peso se encuentra el 40% de los padres de familia. A ver, si me piden debajo de qué peso se encuentra el 40%, quiere decir que me piden el 40% inferior. Como explicamos en la actividad anterior, para hallar el 40% inferior puede de que utilicemos el cuarto decil. Recuerden que el decil va dividiendo de 10% en 10%, ¿no? Porque divide pues en 10 partes iguales. Entonces, al hallar el cuarto decil ya estamos hallando el 40% menor. O también se puede optar por el segundo quintil, ya que los quintiles dividen al grupo de datos en 5 partes iguales y va de 20 en 20, ¿no? Va de 20% en 20%. Y la 2 dice: determine e interpreta el cuartil 3. Recuerda que el cuartil 3 en todo caso se iría analizando hasta el cuartil 3. El cuartil va dividiendo a los datos en 4 partes iguales, entonces va de 25% en 25%. El cuartil 3 será pues hasta el 75% de los datos, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que me piden. Ya debajo de qué peso se encuentra el 40% de los padres de familia y determina e interpreta el cuartil 3. Entonces, para la primera pregunta sí vamos a decidir, no sé qué habremos decidido, si vamos a hallar el cuarto decil o el segundo quintil. De aquí lo vemos. Para comprender el problema, ¿qué datos podemos identificar en la situación? Bueno, aquí ya saben ustedes de que se ha presentado una gráfica. Esto es un histograma, ¿no? En donde se han presentado aquí los pesos en kilogramos, ¿no? Va de 5 en 5, el ancho común es de 5 en 5. Estos números que están abajo, 50, 55, 60, estos son, digamos que representan los pesos en kilogramos. Y esta es la cantidad de personas, ¿no? Ya hemos hablado en otros videos sobre el histograma. Bueno, ¿qué variables podemos identificar en el histograma? Bueno, observamos la variable peso nada más, que es una variable cuantitativa continua. ¿Ya? ¿Qué son las medidas de localización? Bueno, ya habíamos hablado, pero acá te preguntan qué son los cuartiles y los terciles. Los terciles tal vez no los vamos a usar acá, ¿no? Pero bueno, ya habíamos dicho también de que los cuartiles divide el conjunto de datos en 4 partes iguales y los terciles en 3 partes iguales. Si alguien te pregunta cuántos cuartiles hay, no vayas a decir que son 4, son 3 en realidad. Ya también eso lo dije en la actividad anterior. Por ejemplo, si hace rato te dije que los deciles dividen en 10 partes iguales, no vayas a creer que hay 10 deciles, solamente hay 9. Terciles hay 2 nada más, ¿no? Bueno, ¿qué pide determinar la situación para no redundar? Ahí se los dejo. Bien, continuamos por aquí. Nos precisan, segundo, dice: diseñamos una estrategia o plan, tener en cuenta que debes. La información, bueno, ahí se los dejo, porque en realidad acá ya vamos a ejecutar el plan paso por paso, vamos a leerlo y vamos a explicarlo. La información que se dan en el histograma, elaborarla o pasarla en una tabla de frecuencias. Algunos lo pueden trabajar en forma directa del histograma, pero hay que llenar, por ejemplo, la frecuencia acumulada. Entonces yo les recomendaría de que la información del histograma, para tener un orden más preciso, hay que pasarla a una tabla de frecuencia con lo que necesitemos. Ya, entonces por acá estoy trayendo otra vez el histograma. Entonces es necesario hacer la tabla de frecuencias. Aquí está, mira. Recuerden, alumnos, de que una información de un histograma puedes traducirla a una tabla de frecuencias y viceversa, ¿no? Siempre lo más común es lo inverso, ¿no? De que te dan la tabla de frecuencias y lo traduces al histograma, pero acá estamos haciendo lo contrario. Entonces, mira,
Estos son los intervalos en la parte inferior, ¿no? De 50 a 55, de 55 a 60, de 60 a 65 y así hasta el último que va de 70 a 75 kilogramos. Esto representa los pesos. Frecuencias absolutas deben coincidir con las alturas de las torres. Hasta acá llega 15, hasta acá 60, hasta acá 60 también. El cuarto intervalo hasta 90 y el quinto intervalo hasta 75. Son 5 intervalos, ¿no? Entonces 15, 60, correcto, 60, también 90 y 75. En total, también necesitamos el total de datos, son 300. Cuéntenlo ustedes y va a dar 300. La frecuencia acumulada ya la había explicado. Va acumulando, ¿no?, las frecuencias absolutas con sus anteriores. 15, acá 15 más 60, 75, 75 más 60, 135, 135 más 90, 225 y 225 más 75, 300. Muy bien, entonces el total de observaciones o de datos, o sea, el total de padre de familia y apoderados observados es 300, ¿no? Bien, ahora continuamos. Fórmula para hallar cualquier cuantil. No sé si te acordarás la fórmula para hallar cualquier cuantil. Primero tienes que determinar el lugar o la posición donde está ese dato. La posición es K por N minúscula entre N mayúscula. Ya también había dicho qué significaba eso. Y recién el cuantil lo hallas con esta fórmula. ¿Ya? Entonces vamos a ver por acá aplicar la fórmula para hallar el decil 4. Entonces miren, para la primera pregunta he decidido yo hallar el decil 4. Si alguien decide hallar el quintil 2, te tiene que dar la misma respuesta, porque ellos dos coinciden hasta el 40% de los datos, ¿no? Bien, hasta el 40% de los datos. Claro, ahora posición del decil 4, voy a hallar yo el decil 4. Bueno, ya sabes de que 4 sería el valor de K, N es la cantidad de datos, sería 300, y N mayúscula sería, como vas a hallar un decil, los deciles dividen en 10 partes iguales, entonces N mayúscula sería 10. Reemplazo, luego efectúo 4 por 300 entre 10, 120. ¿Qué quiere decir? Que el cuartil, el decil 4 está en la posición 120. Para ello yo tengo que fijarme en la tabla, ¿no? Para luego, a ver, aquí la traigo en un extremo, para ver dónde está, en qué intervalo está el dato de posición 120, hasta acá 15, hasta acá 75, aquí está, aquí está, aquí está. Esto que yo estoy sombreando, ese es el intervalo donde se encuentra pues el dato de posición 120, porque acá viene desde el dato 76 hasta el dato 135, entonces el 120 está ahí. Entonces este es el intervalo, ya sabes de que este es el límite inferior, sería 60 del intervalo, más ancho común de la clase, ¿no? De los intervalos. El ancho común es 5 porque va de 5 en 5. Esto ya lo tienes, que es 120. Recuerda esto que siempre lo he dicho, desde la actividad anterior lo estoy diciendo. Esta es la frecuencia acumulada de la clase decil anterior. Su propia frecuencia acumulada es 135, pero la anterior es 75. Y 75, ¿no? Y este sería la propia frecuencia absoluta, que sería 60. Entonces reemplazamos todos los datos que acabo de decir. Siempre empieza por el paréntesis como una operación combinada en aritmética. 120 menos 75, luego entre 60 y luego por 5 te va a dar 3,75 y luego le sumas el 60 que estaba afuera y nos va a dar 63,75. Y recuerda que era kilogramos. Entonces de aquí lo vamos a interpretar, porque el decil 4 quiere decir que el 40% de los padres y apoderados tienen igual o menos a 63,75 kilogramos, ¿no? Muy bien, también te están diciendo de que calcules el cuartil 3 y que luego interpretes. Bueno, cuartil 3, como es cuartil 3, entonces K sería 3, N minúsculo sería 300 y N ¿qué sería? Sería 4, no es que vas a hallar un cuartil, el cuartil divide al conjunto de datos en 4 partes iguales. Muy bien, entonces sería 3 por 300 entre 4, 225. ¿Dónde está el dato de posición? Recuerda que acá esta es la posición. ¿Dónde está el dato de 225? Justo está acá, mira, porque hasta acá va hasta 225. Entonces, para el cuartil 3 voy a utilizar este intervalo. Ya, entonces el límite inferior sería 65, el ancho de clase común sería 5. Bueno, aquí, a ver, aquí sería 100, claro que sí, este es 225, este ya sabes que es la frecuencia absoluta anterior, ¿no? De la clase cuartil, frecuencia absoluta acumulada anterior, su propia es 225, pero la anterior es 100,
35. Este 225 es de la posición entre 90, que es su FI, ¿no? Muy bien, entonces el cuartil 3, hemos hallado cuartil, es 70. Y recuerda que era el cuartil 3, ¿no? Si el cuartil 1 llegaba hasta el 25%, el 2 hasta el 50% y el 3 hasta el 75%. Quiere decir que el 75% inferior tiene igual o menos que 70 kilogramos, y el otro 25% para llegar hasta 100% tiene igual o más a 70 kilogramos. Muy bien, eso nos va a servir para la interpretación, ¿no? Contestamos las preguntas: debajo de qué peso se encuentra el 40% de los padres de familia y apoderados. Eso lo hemos hecho con el decil 4, ¿no? Según el decil 4, el 40% de los padres de familia está por debajo de 63,75 kilogramos de peso. Si puedes poner es igual o menos de 63,75, ¿no? Eso les expliqué también la vez pasada. Si en caso hay un dato que exactamente tenga 63,75 kilogramos, un padre de familia, ¿no? Bueno, calcular e interpretar el cuartil 3, ya les había mencionado. El cuartil 3 nos indica que el 75% de la muestra está por debajo de 70, debe de ser ahí, de 70 kilogramos, y el otro 25% está por encima de 70 kilogramos. Acá debe ser 70, ya, porque ya lo habíamos corregido, ¿no? El cuartil 3 nos ha dado 70 kilogramos, ¿no? Entonces, el 75% de la muestra está por debajo de 70 kilogramos. Le puedes colocar por debajo o igual, si en caso hay un padre de familia que exactamente mida 70, ¿no? Y el otro 25% está por encima del 70%, está por encima del 70%. Muy bien. Bien. Vamos a ver por acá, reflexionamos qué otros cuantiles conoces. Bueno, ya habíamos, a ver, aparte de en la actividad anterior vimos los quintiles, los deciles, ahora estamos viendo los deciles y los cuartiles. Existen también los terciles y los percentiles. Bastante cuidado, porque también terciles y percentiles he visto en los cuadernos de trabajo del Minedu, ¿ya? Que dividen el grupo de datos en 3 grupos iguales, y los terciles dividen en 3 grupos iguales y los percentiles en 100 grupos iguales. ¿Qué cuantil coincide con la mediana? Qué interesante esta pregunta, porque acá no estamos hablando de medidas de tendencia central. Una de las medidas de tendencia central era la mediana, y recuerda que la mediana dividía el conjunto de datos en el 50% superior y 50% inferior. ¿Quién llega hasta el 50%? Puede ser el quinto decil, también puede ser el segundo cuartil. Claro, ¿no? Que los cuartiles más del 25% en 25%. Entonces ahí te dejo la respuesta, ¿ya? ¿Qué acciones propones para aportar soluciones en salud en aspectos de obesidad y sobrepeso? Ahí te dejo, digamos, una opinión. Puedes de repente cambiarla, o de repente poner otra similar, ¿no? Bueno, como siempre, no olvides suscríbete al canal, activa la campanita para que la plataforma te notifique de nuestra producción. Siempre estamos publicando videos, y si te suscribes y activas la campanita, pues la plataforma misma te notifica. Bueno, por acá 2 situaciones complementarias, unas 3 creo que son. Bueno, la primera es de lectura también. Dice: las edades de un conjunto de personas están ordenados de forma ascendente y se desea conocer quiénes están dentro del 40% de personas con menor edad. ¿Cuál de los siguientes cuantiles es la medida de posición que te permitirá determinar la máxima edad de este grupo de personas? Muy bien, que lleguen a igual, o sea que encontremos, digamos, ese cuantil que llega hasta el 40%. ¿Quién puede ser? El cuarto decil. Bueno, ahí está la alternativa C. El cuarto decil, claro, recuerden que ellos van de 10% en 10%. Pero también puede ser el segundo quintil, porque los quintiles van de 20 en 20, ¿no? Segundo quintil. Alternativa D también. Entonces yo marcaría la alternativa E, que me dicen B y C. Claro que sí. Ahí dejo la explicación, ¿ya? Ese es el cuartil 2, llega hasta el 40%, y también llega hasta el 40% el decil 4, ¿no? Muy bien, entonces, y mira, yo te hago el siguiente reto. Cuando te pidan en un ejercicio que hay es el cuartil 2, o perdón, el quintil 2, ¿no? Estos son quintiles, y le aplicas la fórmula, te va a salir exactamente igual a que tú hayas el decil 4. No ves que ambos llegan hasta el 40%.
Si no sale, pues algo ha fallado, la fórmula está fallando por ahí, ¿no? Pero tiene que ser igual, ¿no? Bueno, los ingresos mensuales de un conjunto de familias están ordenados en forma ascendente y se desea conocer quiénes están dentro del 40% de familias con mayor ingreso. Bastante cuidado porque acá no piden el 40% menor, sino el 40% mayor. Entonces, yo tendría que escoger aquel cuantil que me deja el 40% superior, que sería lo mismo decir que llega hasta el 60%, porque cuando yo llego al 60% sería el 60% inferior. Entonces, ¿quién llega hasta el 60% inferior, que es lo mismo a que me deje el 40% superior? Porque recuerda que toda la población o toda la muestra se de 100%. Entonces, que me llegue hasta el 60% para que me deje el 40% superior, pues, ¿no? Ten bastante cuidado porque aquí algunos dirían, bueno, el 40, como vieron 40%, dicen el cuarto decil. No, no sería el cuarto decil, más bien sería el sexto decil. Claro, ¿no ves que tú buscas el 40% superior? Entonces sería el sexto decil porque llegaría hasta el 60% y te deja el 40% superior, no, 60% menor. Entonces, el sexto decil, a ver, no hay, entonces no hay el sexto decil. Entonces 40% superior tiene que llegar hasta el 60% inferior, sería también, va de 20 en 20, sería el quintil 3, pues. Si no está el decil 6, como les dije, entonces hay que trabajar con el quintil divide de 20 en 20. A ver, ¿qué quintil llega hasta 60? El tercero, porque va 20, luego 20 más y luego 20 más. Entonces sería el quintil 3, ¿dónde está eso? Quintil 3 o tercer quintil, aquí está, en la alternativa E. Entonces sería la alternativa E, claro que sí. Quintil 1, quintil 2, quintil 3, acá se ubicaría el quintil 4, ¿no? Pero sería esto, acá marco una línea punteada, claro, porque me dejaría el 40% superior, ¿no ves que de 60 para 100 falta 40? Muy bien, entonces sería el quintil 3, excelente, excelente, qué bonito. Y por aquí ya pues dicen, la municipalidad pretende dar canastas de alimentos para aquellas familias que tienen bajos ingresos mensuales. Para ello aplica una encuesta a 50 familias y dará ese beneficio a aquellas familias que estén ubicadas sus ingresos en el 20% inferior. 20% inferior. Puedes hallar, por ejemplo, el primer quintil o el segundo decil, ¿no? De los resultados se organizó el siguiente histograma y ahí está, ajá, muy bien, acá están los ingresos en miles de soles, bastante cuidado, acá está la cantidad de personas. Si las siguientes familias tienen los siguientes ingresos: familia Álvarez García, 1.500 soles, familia Bustamante Aguilar, 1.550 soles y familia Sánchez Ramírez, 1.600 soles. ¿Qué familia o familias accederán a dicho beneficio? Ahí están las alternativas posibles. Entonces, bueno, voy a decidir, para hallar el 20% inferior podemos determinar el segundo decil. Voy a trabajarlo con decil, en todo caso sería el segundo decil para llegar hasta el 20% inferior, o como les dije también el primer quintil. O a ver, vamos a ver, optaremos por hallar el segundo decil. Entonces voy a utilizar la fórmula del decil. Primero hay que hacer la tabla. Ahí está, recuerda que estos decimales están en miles de soles, quiere decir que 1,4, si tú lo multiplicas por 1000 sería 1400 soles, acá serían 1600 soles, acá de 1600 a 1800, de 1800 a 2000 y así. Recuerda ya, porque antes dice ingreso en miles de soles y te han dado ahí números decimales. Muy bien, frecuencia absoluta, las alturas de las torres, similar a la actividad que hemos desarrollado, ¿no? Las alturas de las torres, acá hay 12 familias, 16 familias, ¿no? En cada uno de los intervalos de los ingresos, y la acumulada que es necesaria. Bueno, si contamos todas las familias son 50 y justamente acá te están ayudando que son 50 familias. Si tú cuentas tiene que darte 50. Entonces primero hay que hallar la posición del decil 2 porque voy a hallar el segundo decil. Recuerda la fórmula de la posición, tienes que tener también el total de datos que es 50. Bueno, a ver, aquí K sería 2, total de datos N minúscula es 50 y este N mayúscula sería 10 porque como vas a hallar un decil, los deciles dividen en 10 partes iguales. Recuerda que N mayúscula es la cantidad de intervalos iguales que divide ese, digamos, ese cuantil. Como vas a hallar un decil, es 10 partes iguales, entonces el valor sería 10. 2 por 50 entre 10, eso te va a salir 10. Va a salir 10. ¿Eso qué quiere decir? Ah, pues profesor, quiere decir
de que a mí me interesa buscar el intervalo donde está, digamos, el dato en la posición 10. ¿Qué dato? ¿Dónde está ese dato en posición 10? Acá, pues, ¿no ves que acá llegan 12 datos? Acá está desde el dato 1 hasta el dato 12. Entonces voy a trabajar aquí, pues ahí está inmerso ese dato 10, ese dato de posición 10, ojo, ¿ya? Esta es la posición, no te vayas a olvidar. No voy a decir que el valor del segundo decil es 10, no, esta es la posición, ¿ya? Del dato, no es que los datos están en orden, ¿no? De menor a mayor, ¿no? Bien, entonces utilizo la fórmula, ya nos hemos familiarizado con la fórmula de cualquier cuantil, en este caso pongo D porque es decil, y la fórmula es esta, el límite inferior es 1,4, lo voy a trabajar con el decimal y miren lo que va a pasar, el ancho común es 0,2, recuerda de que de 1,6 a 1,8, de 1,8 a 2 va de 0,2 en 0,2, esto es 10, profesor, y su frecuencia absoluta acumulada anterior, como no hay una anterior le pone 0, pues no, acá se pone 0 entre su propia frecuencia que sería 12. Bueno, 10 entre 12 por 0,2 sería 0,17 más el 1,4 que estaba afuera, ¿no? Sería 1,57. Pero recuerda que este decimal en el gráfico, ¿no? Es equivalente a miles de soles, entonces si tú multiplicas 1,57 por 1000, te va a dar 1570 soles. Es cuestión de multiplicar este decimal por 1000. ¿No ves que acá te dicen ingreso en miles de soles? Bien, entonces el decil 2 es 1570 soles. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hasta el 20% llegarán las familias, el 20% inferior llegarán las familias que tengan hasta 1570 soles. El resto, o sea, del 20% a más, o sea, desde el 20% hasta el 80% tienen más de 1570 soles. Pero mira lo que te dicen acá, ¿no? Dice, el municipio dará ese beneficio a aquellas familias que estén ubicadas sus ingresos en el 20% inferior. O sea, todas las familias que ganen de 1570 menos o inferiores a 1570 soles, entonces serán las beneficiadas. Álvarez García, sí, porque su ingreso es de 1500, o sea, tienen que ser menores a 1570. Entonces, la familia Álvarez García sí será beneficiada. 1550 también. La familia Bustamante Aguilar también. 1600 no. No. Entonces, Álvarez García y Bustamante Aguilar. ¿Dónde está? En la alternativa, pues, ¿no? La alternativa, ¿no? Entonces, lo que quiere decir que las familias que ganen menos de 1570 soles serán beneficiadas. Entonces, esa sería la alternativa, ¿no? La respuesta ahí ya le he puesto. Muy bien, eso ha sido todo. Nos vemos hasta la próxima. Chao.